Bienvenidos una vez más a su canal Más Allá de los Eones. En esta ocasión les hablaré sobre los Wendigos. Aquellos que se atreven a romper el tabú de la carne serán condenados a vagar bajo la forma de estas terribles criaturas. El 1 de enero de 1896, Felix Auger, mejor conocido como Napanin, salió junto con su esposa y sus hijos para visitar a sus padres en la reserva indígena de Trout Lake en Alberta, Canadá. Para llegar, deberían atravesar casi 50 kilómetros de bosque en pleno invierno. La salud de Napanin parecía estar bien, pero la segunda noche de travesía comenzó a comportarse de manera extraña. Decía ver horribles criaturas en la oscuridad y que sus voces le pedían que matara a uno de sus hijos y lo devorara. Los informes dados a conocer en abril de ese año por el diario Edmonton Bulletin fechan que el día 3 de enero Napanin llegó a su destino. Ahí continúa el reporte, relató a unos trabajadores escoceses el calvario que había sufrido en el bosque para contenerse y no hacer daño a su familia. Sabía que las voces y visiones no podían significar otra cosa, estaba poseído. Poco a poco su condición se deterioró, sufría alucinaciones, ataques de ira y su cuerpo rechazaba cualquier alimento. Algunos testigos afirmaron que también presentó síntomas inexplicables como el crecimiento desmedido de su cuerpo y de su fuerza, y que decía sentir que su corazón se convertía en hielo sólido. Presas del pánico, los residentes de Trout Lake lo amarraron de pies y manos debido a que su estado evocaba demasiado a la leyenda local del Wetico, monstruo antropófago de procedencia sobrenatural. El mito narra que aquellos que se internan en el bosque pueden ser inducidos por estos seres y sucumbir ante los instintos más elementales de la naturaleza. Se trata de criaturas aterradoras, una apología del caos que hace emerger el espíritu primitivo que habita en cada persona, su lado más salvaje y brutal. El artículo de Edmonton Bulletin, titulado A Wetico Murdered, señala que en su frenesí, Napanin logró liberarse de sus ataduras y atacó salvajemente a quienes lo rodeaban. Tuvieron que asesinarlo, cortaron su cabeza, prendieron fuego al cadáver y lo sepultaron bajo una enorme pila de leña. Varias semanas después nadie se atrevía a internarse en el bosque, pues temían la resurrección y venganza del diabólico ser. Pese a que comúnmente se trata de relacionar al Wetico, llamado así entre los pueblos del norte de Alberta, aunque también se le conoce como Wetico, Wendigo o Wendigo con el pie grande americano, el Yeti del Himalaya y el Chuchuna de la fría siberiana. Estos solo tienen en común su afición a los bosques boreales. En realidad, el Wendigo es una combinación de criatura y espíritu. Se concibió en el seno de la cosmovisión de las tribus algonquinas o pueblos nativos de Canadá y Estados Unidos, los cuales poseían gran variedad de tradiciones que con el tiempo alteraron el relato original. El antropólogo estadounidense Robert A. Brickman señala en su libro Traditional Narratives of the Rock Cree Indians que, dado que los cuentos sobre esta criatura eran transmitidos de generación en generación a través de la tradición oral, es sumamente difícil precisar con exactitud en qué época surgió y cuál era originalmente su historia. No obstante, el significado común de los diversos nombres con que se refieren al Wendigo las etnias algonquinas, como los Ojibwe, los Cree o los Metis, es ilustrativo sobre este punto. Espíritu maligno que devora a la humanidad. Para ellos se trata de caníbales sanguinarios cuyo incontrolable apetito los lleva a destrozar aldeas y asesinar familias completas. En los cuentos se les representa bajo diferentes formas físicas. Una de las más comunes
es su apariencia antropoide, seres altos y famélicos que vagan desnudos por las noches a través de los bosques congelados. Su piel grisácea se halla pegada a los huesos, pero pese a esta constitución, poseen una fuerza sobrehumana. Sus ojos son grandes y amarillos, como los del búho, y su corazón, se dice, está hecho de hielo. Por eso, solo derritiéndolo se puede aniquilar al Wendigo y evitar que resucite. Los indígenas creen que si una persona se adentra al bosque sin compañía o si duerme dentro de él, los Wendigos pueden hechizarlo para que viole el tabú de consumir carne humana. Al principio el afectado solo soñará que lo hace o se imaginará a sí mismo como un animal tras de su presa, pero conforme su locura avance se volverá violento y deseará satisfacer su deseo, convirtiéndose en un caníbal. Si lo consigue, se transformará en un Wendigo y en su afán por saciar su apetito, sería capaz de matar incluso a su propia familia. Durante finales del siglo XIX fue tal la creencia en estas criaturas que se registró una gran cantidad de apariciones en los bosques e incluso se reportaron casos entre la población. Es fácil suponer que la gente se hallaba aterrorizada ante la perspectiva de ser víctimas de una de estas criaturas o peor aún, convertirse en una. El caso de Napanin citado al principio de este artículo no fue el único. Existen más de media docena de casos documentados de asesinatos caníbales en las comunidades indígenas. El investigador de la Universidad de Alberta, Canadá, el Dr. Nathan D. Carlson, quien se ha dedicado a analizar estos registros wendigos desde hace varios años, señala en el artículo Reviving Witico que en estos casos de antropofagia el hombre y sobrevivir no representaban una variable de peso para recurrir a esta opción. Un ejemplo de esto es el protagonizado por un cazador de Alberta, Swift Runner, quien en el invierno de 1878, estando a tan solo unos cuantos kilómetros de distancia de los suministros de alimentos destinados para emergencias, prefirió matar y comer a su esposa y a sus 5 hijos. Quienes se creían maldecidos por los Wendigos presentaban una serie de síntomas, de los que el más importante era el impulso caníbal y la percepción subjetiva de que el corazón se convertía en hielo. Muchos de los embrujados eran auxiliados por curanderos, sacerdotes o médicos, pero hubo casos en los que estos métodos fallaban y los pacientes, creyendo estar a punto de transformarse, rogaban que se les matara. Al ver la gran cantidad de actos caníbales que se reportaban en la zona, especialistas decidieron abordar el asunto. El investigador y psicólogo Morton Thatcher, luego de estudiar cerca de 70 casos, describió una condición médica calificada hasta nuestros días como psicosis por Wendigo o psicosis Wendigo. Thatcher la definió como una enfermedad étnica típica de las tribus de Canadá y Estados Unidos, que se manifiesta por una preferencia por la carne humana, insomnio, anorexia y alucinaciones. Del total de casos que estudió, 44 incluyeron genuinos actos de canibalismo, y en 36 de ellos las víctimas fueron miembros de la misma familia del asesino. Debido a la zona donde se desarrollaron las tribus algonquinas, señala Carlson, la escasez de alimento durante el invierno era frecuente. Por ello, el canibalismo en algún momento pudo ser una práctica común. Es posible que para evitar que se recurriera a este método, se generara el mito del Wendigo, pues comer carne humana comenzó a ser visto como un tabú dentro de la cosmovisión algonquina. Actualmente la creencia en estos seres ya no es tan fuerte, sin embargo algunos grupos creen que los eventos ocurridos a finales del siglo XIX fueron reales y no producto de una patología. No cabe duda, señala Nathan Carlson, de que las creencias culturales juegan un papel importante en cómo la gente percibe el mundo que los rodea. Y en el siglo XIX, en el norte de Alberta, muchos realmente creían que el Wendigo existía hasta el punto de creerse uno. La información en este video fue extraída y es una narrativa
como tal del libro Mitos y Leyendas, un recopilatorio de la revista Muy Interesante, volumen 1.